Un tema que está en plena discusión en estos días es cómo salimos de esta doble crisis sanitaria y económica. No solo cómo salimos, sino hacia dónde salimos. Y un aspecto que es crítico para esto es recuperar soberanía nacional. Esto es la capacidad del país para tomar decisiones que permitan salir de la crisis y orientar hacia un mundo por venir mejor que el presente. Hay montones de dimensiones respecto a esto, pero vamos a escoger para efectos de esta conversación solo algunas del área económica. No vamos a considerar políticas, de medios, de justicia, de educación, de salud. Hay infinidad de dimensiones que es necesario cubrir, pero vamos a concentrarnos en el área económica, y no en toda el área económica, sino seleccionando tres específicas áreas que me parecen que son de las más relevantes, no las únicas, pero son de las más relevantes. La primera es recuperar el control del ahorro nacional. Un ahorro nacional que está siendo apropiado por algunos actores y fugado al exterior, con lo cual se esteriliza ese ahorro nacional en términos de que no puede ser utilizado para financiar el propio desarrollo del país. ¿Quiénes son los que fugan estos capitales? Varios, pero identifiquemos dos grandes grupos. Por un lado, las subsidiarias de grandes corporaciones internacionales y grandes corporaciones nacionales, y por otro lado, los que controlan los negocios de exportación del país. En el primer grupo, las empresas, no todas, pero una buena parte, evaden impuestos. Esto es, no registran las ganancias que efectivamente logran, y a través de la utilización de partes del sistema financiero las mandan a otras jurisdicciones fuera del país. Gravísimo. Además de ser un delito, por supuesto. Delito al cual es cómplice el sistema financiero en la medida que participa de ese mecanismo. Y los otros son los agroexportadores y los mineros exportadores, que saben cómo evadir ganancias subfacturando a empresas asociadas de ellos que están fuera del país, y al subfacturar, por supuesto, entonces declaran que reciben menos de lo que efectivamente reciben, esto es, que reducen sus ganancias. Esos dos mecanismos son enormes, son responsables de enormes transferencias de recursos. No estamos hablando de pocos montos, recursos que todos los años, ciclo tras ciclo, son fugados del país. Es imprescindible recuperar el control del ahorro nacional. Y al recuperar el control del ahorro nacional, también incidir sobre cómo está estructurado el sistema impositivo, que hoy es muy regresivo, y los sectores de menores recursos proporcionalmente pagan más que los de mayores recursos. Y esto sucede en casi todo el mundo, pero en nuestros países no centrales es muy agudo esto. O sea, pasar de la regresividad del sistema tributario a la progresividad del sistema tributario. Y también afinar bien, regular bien la aplicación del gasto público. Un gasto público que vaya a compensar la deuda social y además que permita apoyar los proyectos estratégicos que el país necesita. Esa es una primera área, entonces, muy esquemáticamente planteado, que es imprescindible actuar. Controlar el ahorro nacional.
buena parte del ahorro nacional que hoy no controlamos y se evade. Por lo tanto, al evadirse, perdemos soberanía nacional porque no podemos decidir cómo utilizarla. Una segunda área es qué tipo de inversiones vamos a financiar, a promover con ese ahorro nacional que recuperemos. Bueno, y acá es un mundo de posibilidades. Tan grande es que solamente voy a establecer algunos criterios para asignar esas inversiones y quizás un ejemplo que no es tampoco el más importante, pero que puede aclarar lo que estamos hablando. Los criterios principales son, uno, que ayude a resolver los problemas que la actual matriz productiva tiene, que por su funcionamiento genera estrangulamientos cuando el país se va desarrollando. Y el más grave es el estrangulamiento que se llama del sector externo. Esto es que no hay suficientes divisas en ciertos momentos críticos para financiar lo que haya que comprar del exterior. Ese es un criterio entonces, cómo ayudar para cambiar un poco la matriz productiva de forma tal de que se puedan generar más divisas y se puedan utilizar menos divisas. El segundo criterio es que hay que asegurar que las inversiones que uno apoye tienen que asegurar transformar la concentración que se produce al interior de cada cadena de valor, donde casi siempre las empresas líderes, por su poder, por el poder que detentan, abusan a costa de los proveedores y los consumidores. Entonces las nuevas inversiones tienen también que estar pensadas para descomprimir esa situación, de modo de democratizar la asignación de recursos, quienes retienen valor dentro de cada cadena productiva y por lo tanto pueden capitalizarse. El tercer criterio es de una equidad territorial. En muchos de nuestros países hay una concentración tremenda de inversiones sobre las áreas metropolitanas, a veces sobre un área metropolitana, a veces por 2 o por 3. Esto debe ajustarse de una forma u otra. Y para esto es que se puede plantear un ejemplo, en este caso. Hay muchos otros ejemplos, quizás de más resonancia respecto a la matriz productiva y a las cadenas de valor, pero como hemos conversado en otras oportunidades sobre este tema, me gustaría focalizar un poco sobre la equidad territorial. Un ejemplo es plantear un programa masivo de construcción habitacional al interior de nuestros países. No a las áreas metropolitanas, sino a ciudades y áreas menores a 100.000 habitantes, podría ser 200.000 habitantes. Eso puede regularse en cada país según el tamaño del país. Pero no en las áreas que hoy tienen gran concentración. No para olvidarlas, ignorarlas o no apoyarlas, sino que tienen otro tipo de tratamiento. Pero este programa, por ejemplo, que es la construcción de viviendas con todos los servicios de agua, cloacas, electricidad que las viviendas requieren, tiene varias ventajas. Uno, genera mucho empleo al interior del país, lejos de las áreas metropolitanas, con lo cual, además de ser de estricta justicia, evita o al menos reduce las migraciones que van hacia las áreas metropolitanas. Y lo segundo, se crean polos multiplicadores en los lugares donde esos programas se aplican, porque los insumos que se utilizan para la construcción en ciudades pequeñas o medianas son casi totalmente nacionales, o sea, son producidos en el país e inciden poco entonces sobre la balanza del pago. Bueno, otra vez esquemáticamente, acá un segundo área estratégica que es cómo se aplican las inversiones. Y una tercera área estratégica, de las muchas que hay, uno puede decir 3, pero hay 10, 15, 20, 30 áreas estratégicas. Pero bueno, aquí hemos escogido 3.
Una tercera estrategia que nos interesa destacar es cómo incluir a segmentos de población enormes que están desprotegidos, retrasados relativamente del resto del país, que poco más o un poco menos conforman lo que se denomina la economía popular, que suele ser lugares donde se arrinconan los pobres, que tienen que sobrevivir como pueden, con poquísimos recursos y por lo tanto con resultados bastante magros. Ahí hay que meterse a fondo. Es imposible que un país se desarrolle armónicamente si no se rescata plenamente ese sector de la economía, que es lo que se llama la economía popular. Y como esto no se da espontáneamente, es necesario sistemas de apoyo, sistemas comprensivos de apoyo. Nosotros hemos planteado mucho tiempo, y lo volveremos a repetir ahora, que es imprescindible tener desarrolladoras de estos emprendimientos, pero que sean de base asociativa. Además de los emprendimientos individuales que vale conservar, promover, apuntalar. Pero además agregar dentro de la economía popular estos emprendimientos medianos donde la excelencia tecnológica, de gestión, financiera, etcétera, pueda plantearse para no estar siempre recibiendo lo residual, que es lo único que se le destina a la economía popular. Y bueno, esas desarrolladoras necesitan recursos, y los recursos no van a llegar si es que no se establecen fideicomisos especializados en la economía popular. Bueno, salir de la crisis, ¿hacia dónde? ¿Cómo? Reforzando soberanía nacional, controlando el ahorro nacional, decidiendo la mejor asignación posible de las inversiones en la economía real y no en la economía financiera especulativa, y recuperando la enorme base de población que ha sido permanentemente excluida de los beneficios que el resto de la población a veces tiene, a veces no tiene tampoco.